Oído Chocó, Oído Colombia. Invitación especial a la 13ª versión de la Jotatón del 26 al 29 de junio, porque en Tao vivir con dignidad y la cultura es posible. Alcaldía de Tao, departamento de Chocó. ¡Ey, ey, ey! Oye, sí, contigo, tú. Hoy es tu día de ganar. Hoy es tu día de ganar. Si lo soñaste, juégalo. Si te lo dijeron, juégalo. Si lo imaginaste, juégalo. Si lo viste, juégalo. Juégalo en Super Hero. Oído Chocó, Oído Colombia. Invitación especial a la 13ª versión de la Jotatón del 26 al 29 de junio, porque en Tao vivir con dignidad y la cultura es posible. Alcaldía de Tao, departamento del Chocó. Estás escuchando Chocó Radio. Por la fuerza de la integración social. Nuevo. Licor de ron Medellín. Juégalo en Super Hero. ¡Ey, ey, ey! Oye, sí, contigo, tú. Hoy es tu día de ganar. Hoy es tu día de ganar. Si lo soñaste, juégalo. Si te lo dijeron, juégalo. Si lo imaginaste, juégalo. Si lo viste, juégalo. Suavecito, y ese antioqueño me gustó. Y ahora pida aguardiente antioqueño de litro en Tetra Pak. 24 grados sin azúcar. Es más sabroso, trae mayor cantidad y a menor precio. Aguardiente antioqueño de litro en Tetra Pak. No de guayabo. Rico, suavecito. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y ahora, con aguardiente antioqueño en Tetra Pak, 24 grados sin azúcar. Reclama tu boquilla Tetra Pak para que lo disfrutes más agradablemente. Aguardiente antioqueño, no da guayabo. El antioqueño me gustó. Nuevo. Licor de ron Medellín Tapa Verde. La esencia del mejor. Súbelo, bájalo, saca la copa y sírvelo. Licor de ron Tapa Verde sí que está bueno. Esencia del mejor, disfrutémoslo. Súbelo, bájalo, saca la copa y sírvelo. Con la familia y los amigos gozándolo. Licor de ron Medellín Tapa Verde, bro. Date una vueltica, sírvete un traguito del ron Tapa Verde. Qué rico, date una vueltica, sírveme un traguito, el ron Tapa Verde. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Licor de ron Medellín Tapa Verde, licor de ron Medellín Tapa Verde, licor de ron Medellín Tapa Verde. Palma, qué rico el Tapa Verde, qué rica la. Licor de ron Medellín Tapa Verde, licor de ron Medellín Tapa Verde, licor de ron Medellín Tapa Verde, licor de ron Medellín Tapa Verde. Nuevo. Licor de ron Medellín Tapa Verde, con la esencia del mejor, verdaderamente añejado, menos grado, más sabor. Súbelo, bájalo, saca la copa y sírvelo. Con la familia y los amigos gozándolo. Licor de ron Medellín Tapa Verde, bro. Es nuevo. Licor de ron Medellín Tapa Verde, la esencia del mejor. Nuevo. Qué rico, qué rico. Oído Chocó, Oído Colombia. Invitación especial a la 13ª versión de la Jotatón del 26 al 29 de junio, porque en Tao vivir con dignidad y la cultura es posible. Alcaldía de Tao, departamento del Chocó.
A partir de este momento, El Yunque, El Yunque, El Yunque. Con temas de mayor trascendencia en el Chocó, con los hechos jurídicos, culturales, políticos, sociales y mucha actualidad. Auspician la Fundación de Apoyo a la Belleza del Chocó, Fabecho, y la Asociación Progresistas de Jóvenes Chocuanos, ASPROJOCH. El Yunque, subdirección de Gustavo Nilo Peña Abadía y la dirección general del doctor Augusto Cicerón Mosquera Córdoba. El Yunque, El Yunque, El Yunque. Se nos oye, se nos cree. Muy buenas tardes para toda la audiencia de su programa Opinión El Yunque. Hoy ya finalizando semana, viernes 29 de mayo. Y estamos aquí con ustedes en esta hora de información como nos gusta. Así que un saludo también especial a nuestros controles, Félix y el George. Gracias a la Casa Choco Radio, Ecos del Atrato, F5, Medio de Comunicación y Raza TV por transmitir este programa. Y también un saludo especial a mis compañeros en set, nuestro director general Augusto Cicerón Mosquera Córdoba, bienvenido. Muy buenas tardes y como dijimos, rematamos la semana y dejando unas pildoritas para lo que viene el domingo. Se vino esto definitivamente. Así es, sí señor. Un saludo cordial para Jairo Andrés Rivas Palacio. Bueno, está un poco agitado el director Augusto, Neisy, lo tomó ahí recién acomodado. Un saludo especial para toda la audiencia del Yunque. Aquí estamos nuevamente en este espacio de opinión y de mucha información. Indudablemente que el tema que nos atañe esta semana, o cerrando la semana, son las elecciones presidenciales. Nosotros el día de ayer prometimos hacer un recuento de cómo ha sido el comportamiento a nivel nacional y sobre todo el departamento del Chocó en las elecciones de cara a la presidencia desde el año 2002, hablamos del siglo XXI hasta la fecha, y va a ser bien interesante poder notar algunas cuestiones que nos permite ver cómo ha sido ese tránsito, esa navegación del votante chocuano a estas presidenciales. Hoy está muy marcada la tendencia, el departamento del Chocó es de izquierda, el Pacífico es de izquierda, pero la pregunta sería, ¿siempre fue así? Vamos a ver, eso es lo que vamos a ver hoy. Exactamente. Está apagado, doctor Augusto, pero ya vamos a solucionar eso. Aló. Hay que hacer una aclaración. Usted dice, el Chocó es de izquierda, es tal, no. No, es que está con la tendencia de los que siguen en la izquierda, pero no quiere decir que somos del partido que pertenecen a la izquierda. Que eso preciso para que vea el juego que se acá en el Chocó. Claro que sí, pero digamos que lo que se está marcando ahora es que justamente venimos en esa dinámica de votar por los partidos o el candidato que está hoy en esa corriente idealista. Por segundo día consecutivo la universidad se salva del Yunque hoy. Pero ya eso lo habíamos anunciado, no hay nada extraordinario por estos momentos. Mire, en realidad hay mucha cosa extraordinaria, pero todavía las no elecciones, sobre las elecciones opacan cualquier cosa. Ya quedaron en stand-by, como yo señalado, hasta después de las elecciones. Sí, señor, efectivamente. Bueno, démosle un poquito de comienzo a esto para que empecemos a abordar entonces cómo se ha visto reflejadas esas votaciones desde el 2002 aquí en el departamento de Chocó. No sé si Jairo nos quiere hacer un tipo de recuento para que podamos entonces caer sobre este tema que nos pareció importante traerlo aquí a la mesa. Mire, de hecho, tenía preparado un tema de más bien darle contexto histórico, porque desde que Colombia logra su independencia no siempre se ha elegido de la misma manera. Colombia ha transitado justamente por unas formas de votación hasta la que llegamos el día de hoy, incluso pasando por el derecho al voto a la mujer, que se dio en los años 50, en la presidencia del militar Rojas Pinilla. Entonces, ha sido todo un viaje, toda una navegación para que lleguemos al modelo que está a día de hoy, que se implementó con la Constitución de 1991. Un dato rápidamente es que desde la Constitución del 91 solo ha habido un candidato a la presidencia que ha ganado en primera vuelta, y ese ha sido Álvaro Uribe Vélez. En las dos ocasiones que aspiró, ganó de manera holgada, y también eso nos tiene que decir mucho. Habría que analizar el contexto de país en el que se dieron las elecciones, lo que prometía cada candidato y lo que finalmente terminó eligiendo el país.
Mire, para que hablemos precisamente de el año 2002, no sé si Feli nos ayuda ahí con la imagen, con esa radiografía que tenemos, con la irrupción de Álvaro Uribe Vélez, que fue el ganador de las elecciones, de una tendencia ideológica de derecha, prometiendo la seguridad democrática, antiguerrilla y conservadurismo liberal. El resultado al final fue Uribe ganando con un 54,51% sobre Horacio Serpa con un 32,68%, y en tercer lugar, muy lejano, Luis Eduardo Garzón con 6,32%. Ganó en primera vuelta, algo que nunca había ocurrido bajo la Constitución de 1991. Colombia atravesaba una crisis, ustedes lo deben recordar mucho mejor que nosotros, doctor Augusto y compañeros, que ya le vamos a dar la bienvenida. Crisis económica, fracaso del proceso de paz en el Caguán. Veníamos de ese antecedente, ustedes deben acordarse de esa imagen en la mesa, Andrés Pastrana esperando a las autoridades de las FARC para esa negociación, y la expansión obviamente de las FARC. Uribe de alguna manera representaba esa mano dura que el país clamaba para poder encauzarlo. ¿Cómo votó el departamento del Chocó? Allí, recordemos que incluso para la llegada de Pastrana, el país estaba un poco desorientado por los escándalos que había habido, primero con el escándalo con Samper a raíz del proceso 8000, y eso conllevó a que ni siquiera, porque el partido tenía una mayoría demostrada en el país, y porque estaba incluso estaba en el gobierno, había recibido el gobierno de Gaviria, todos esos antecedentes llevó a que el estado que se encontraba el país creyó que la mejor opción era la de Pastrana. Y atérrese con un detalle que se dio en el último momento, le ganó a Serpa, porque recordemos que Serpa ganó en la primera vuelta, pero en la segunda se nos montó Pastrana con un famoso reloj que le había mandado, o que él le había mandado al mono Jojoy, y eso le hizo la propaganda totalmente. Por eso hicimos que ahí, en las segundas etapas, cualquier detallito puede cambiar totalmente el esquema político que se tenga. Y ahí entra Pastrana, ya usted lo dijo, un fracaso total. No valió de que Pastrana fuera condescendiente con la guerrilla, lo dejaron con la mesa servida. Los secuestros eran espantosos, el país no podía ni siquiera dentro de un departamento andar libremente. Entonces todo eso llenó, como se dice, la taza, y vieron que la solución era un hombre de mano dura, y ahí es que aparece nuestro querido amigo Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano. Pero mire que, doctor Augusto, aquí ya me da pie para opinar algo, y es que si analiza un país como Colombia, que todavía había sumido a una guerra de más de 70 años, los candidatos estilo Serpa, Mocus o Fajardo no tienen cabida. De alguna manera hay que tener una postura, porque la misma dinámica del país lo exige, de extremas para poder acercarse al poder. Estos candidatos que les menciono tenían un discurso un poco más moderado, más de conversación y más de diálogo, y indudablemente el país le ha dado la espalda a ese modelo. No quiere ese modelo, no funciona ese modelo. Nos gusta la radicalidad. Somos radicales, históricamente hemos sido radicales. Pero aquí viene lo curioso, porque es que el departamento del Chocó, y ya doy este dato y le doy paso a nuestro analista político invitado el día de hoy, es que que él está que se hable, y yo sé que tiene unos elementos para ampliarnos lo que estamos hablando, porque es de análisis, de mirar lo que estamos. El Chocó fue uno de los departamentos más liberales del país. Claro. Mientras Colombia giró hacia la derecha, Chocó permaneció fiel al liberalismo tradicional. Votó por Horacio Serpa en un 71,33%, números cercanos a lo que se está viendo el día de hoy con el pacto histórico, por ejemplo. Ayer que el contexto dentro del Chocó ha sido eminentemente liberal, sí, señor, que cambió totalmente, y que a nivel regional lo sigue demostrando, como lo hizo en la última elección. Pero mire que eso nos da pie a otro análisis.
el contexto del país ha cambiado tanto que si lo trasladamos a tiempos de hoy, los liberales representarían esa cuestión que hoy a lo mejor Pacto Histórico vende. Por eso se esa acercan más. radicalización. Por eso se acercan más, precisamente usted ve hoy que la dirigencia lo ve más cerca a Cepeda que a cualquier otro partido, así sea de su corriente política. Álvaro Uribe, por su cuenta, logró solo un 21,20% de los votos en el departamento del Chocó. Y justamente como lo prometí, le damos paso a Harold Javier Palacios, que nos acompaña el día de hoy, analista político y abogado, para que nos pueda contar también sus apreciaciones de lo que es justamente esta dinámica electoral desde el año 2002 al presente. Primero que todo, muy buenas tardes al doctor Augusto Cicerón Mosquera, director de este prestigioso programa, a los presentadores que han hecho un análisis perfecto, histórico, de antecedentes que nos permiten ubicarnos a lo que va a pasar hacia el futuro. Sí, el departamento del Chocó tiene esa particularidad que siempre busca donde haya reivindicación social. ¿Por qué reivindicación social? Porque nosotros somos unos pueblos vulnerables, y como somos vulnerables y víctimas del conflicto armado, siempre buscamos quien lleve la bandera revolucionaria de protección hacia esas poblaciones vulnerables. Ese es el génesis del por qué la tendencia siempre hacia una postura liberal. Yo le llamo una postura liberal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el Partido Liberal históricamente siempre ha representado estas banderas. Las banderas vienen desde Alfonso López Pumarejo, que sí, de Uribe. Entonces, nosotros en estos casos tenemos que aterrizar de que es una constante, una dinámica, que la población siempre mayoritariamente va a ir a esas tendencias. Y esa tendencia no es conservadora, porque el conservatismo por esencia representa en el ideario popular, colectivo, de las comunidades vulnerables, algo así como la oligarquía que llaman. La oligarquía son los que tienen el dominio, tienen el poder y los que explotan. Y nosotros provenimos de unas actividades de esclavismo, de liberación. Entonces esos temas se pueden explicar el por qué la tendencia del departamento del Chocó a votar hacia sectores que ideológicamente se acercan más a su problemática. Y su problemática necesariamente tiene que ser la reivindicación, los saltos sociales, la inversión social, y consideran que en este tipo de grupos se materializan esas actividades. Más sin embargo, podemos observar también que hay una idea conservadoras, que dentro del contexto también hay una porción de la población que se identifican con esas ideas conservadoras y que la institucionalizan, y que ese es el 21% que usted dice que se refleja y que no cambia esa constante. Es decir, el departamento del Chocó siempre llevará a esas dos constantes. La pregunta aquí sería es si el departamento del Chocó es influyente a decidir, a influir quién va a ser el próximo presidente de la República. ¿Sí? Mire, ¿sí? Esa votación, yo creo que ¿cómo puede reflejarse en un contexto nacional? Pero mire que yo creo que en la medida que el porcentaje sea elevado, sí podría inclinarlo. Si el departamento del Chocó permanentemente presentara una votación dividida a nivel nacional, de alguna manera un candidato dirá, sí, es importante captar votos, pero no lo vería con tanta relevancia. Pero, por ejemplo, un gobierno como el de ahora, con Pacto Histórico, sabiendo que tiene el 80% del departamento o del caudal votante asegurado, claro que para ellos es vital conservar o aumentar ese porcentaje, y ahí sí la balanza podría inclinarla. Cuando estamos hablando de estos porcentajes tan elevados, sí puede ser determinante un departamento. Sacando del departamento del Chocó, cualquier departamento que le entregue a un partido, a una corriente o a un candidato un porcentaje por arriba del 80% debe ser determinante. Eso es cierto. Por eso yo les recordaba a ustedes que cuando el Frente Nacional, al departamento del Chocó siempre le tocaba la gobernación liberal, porque ellos miraban que la tendencia acá era de mayoría liberal, y entonces ese equilibrio siempre lo miraban en los departamentos donde más votación había adquirido un partido. Y también no nos digamos mentira,
era una forma de solucionar los grandes problemas que se había a nivel nacional, porque no era lo mismo darle a una representación del departamento del Chocó a dársela de otro departamento que le daba de pronto mayores réditos a sus partidos políticos. Sí, en ese caso yo también considero que aquí lo que hay que mirar es el censo electoral del departamento del Chocó referente a la votación que sale. Es decir, aquí tenemos que mirar es si ese 80% se refleja referente al caudal electoral del departamento del Chocó o el 80% se refleja referente a los que votaron. Entonces, eso es también una forma de medir la magnitud de la representación política del departamento del Chocó en la decisión del nuevo presidente de la República. Ahora, esa votación tiene relevancia política a la medida que la votación sea estrecha, porque si la votación es estrecha no genera el impacto que debería generar una votación y un caudal electoral de esa naturaleza, entendiendo que el departamento del Chocó votan aproximadamente, ponga usted, 200, 180 mil personas. ¿Sí? Eso, sobre 280. Sí, eso equivale a un municipio, el municipio de Antioquia, Cundinamarca, Itagüí, Cundinamarca o el Valle. Entonces, la relevancia yo creo que es más simbólica que caudal electoral. Es por lo que lo significa el departamento del Chocó desde el punto de vista simbólico. Y de usted, vulneración de los derechos fundamentales, conflicto armado, reivindicaciones sociales, punto estratégico que ocupa, etcétera, cosas como esas. Pero ya para definir una elección, eso tenemos que mirarlo de una manera muy especial. Y el segundo aspecto que me parece que es muy especial es quién se va a llevar esa representación de ese liderazgo de ese 80% que dice usted de esa votación, que ese es otro problema que es generalmente muy tenebroso. Al final se suele dividir mucho esos créditos, ¿no? Que nos da la pauta para pelear por ese poquito de representación y lo que vamos a dar allá es lora, porque no le ponen en bola ni a uno ni a otro, sino que van por la mitad del... Al final, los créditos los otorga la designación más alta en los cargos, ¿no? Los más vivos. Entonces, pero mire, para que sigamos en esa tendencia... Correcto, ya salimos del 2002. Era un contexto complejo de país, la seguridad era compleja, no se podía viajar. Yo tengo recuerdos claros, doctor Augusto y compañeros, que recuerdo que nosotros teníamos la tendencia de viajar todos los años al San Juan. Mi papá es de Condoto, entonces pasábamos fin de año en Condoto y recuerdo que para esa época uno estaba más pequeño, escuchaba los comentarios, no, está complicado, que secuestraron aquí, y había un punto de la carretera que era muy famoso y que siempre salía. Exactamente, entonces era como que ya uno sabía que el puente por el puente, que entonces uno pequeño escuchaba eso, y recuerdo un viaje, no preciso el año, que fue demasiado pesado, estresante, solitario, y recuerdo que íbamos en el carro y apareció otra persona, creo que tenía algún cargo importante del departamento, y me acuerdo que le dijo a mi papá, qué bueno verte en la carretera. Me sentía solo y preocupado. El país estaba pues yo le comento a uno y la verdad que se hacía muy difícil, y cuando llega Uribe, de alguna manera genera esa sensación de volvimos a recuperar el país. Mire, yo le comento, eso es poco para lo que yo era, me acuerdo, concejal de Ismina, y para ir a sesionar Ismina, me tocaba, que yo soy de allá, me tocaba montarme en una ambulancia y venirme como si viniera enfermo, que era lo que medio podía dejar pasar pero era una cosa pesadilla, o salir en caravana era la única manera de allí. Un hermano muy querido no volvió a Chocó porque fue fruto de un secuestro precisamente ahí en ese punto que le llamaban La Virgen, ahí en Cértegui, y desde allí no regresó más porque pasó los días más difíciles de su vida. Fue como un mes y medio, pues usted no se imagina, una persona cercana secuestrada, uno creo que sufre más el que está libre que el que está allá. Es increíble, miren, y justamente eso que recupera Uribe logra que en el 2006 sea el punto más fuerte del uribismo. Yo creo que es ahí donde Uribe, logrando esa reelección, se dan las elecciones, gana obviamente,
gana en primera vuelta nuevamente y la tendencia del país de derecha, la seguridad democrática más fuerte todavía, y el resultado, Uribe ganando con un 62,35%, Carlos Gaviria con el 22,0,2% y Horacio Serpa ya bastante diezmado, ya eran las últimas batallas políticas. Sí, ya había un desgaste discursivo, era la cuarta, sí. Discursivo de imagen. Ya creo que lo de Horacio ya no daba para más. Es que mire que le tocó aceptar el cargo de embajador en la OEA, sí, señor, a Uribe, como para medio refrescarse el momento que estaba el país frente a ese hecho. Totalmente, 11,83%. Es la mayor victoria presidencial del siglo XXI. O sea, aquí hay un elemento también que hay que decir, que es que Uribe logró unas tendencias importantísimas en su momento más álgido, como dicen ahí, en su prime. Uribe era imbatible en este país, eso hay que decirlo. Un dato curioso, la izquierda obtuvo hasta ese momento su mejor resultado histórico. Había aparecido con fuerza Carlos Gaviria y la verdad que fue una sorpresa llegar al 22%. La izquierda no tenía cabida electoralmente casi en el país y ese fue un gran logro, un primer paso. Era Carlos Gaviria. Usted debe de acordarse, un magistrado de la Corte Constitucional. Recientemente fue la primera Corte Constitucional, porque recordemos que la Corte Constitucional aparece a partir de la Constitución del 91 y él ocupa uno de los primeros cubres y dio unas cátedras extraordinarias que hoy todavía se tienen como jurisprudencia de esta alta corte. Sí, es que incluso aquí lo que tendríamos que hacer es y plantear de la siguiente manera: las condiciones del 2001-2006 son las actuales para que un candidato gane en primera vuelta. Buena pregunta. ¿Sí? Repite. Las circunstancias que vivimos hoy del 2001-2005, mediante las cuales Álvaro Uribe ganó en primera vuelta, son actualmente parecidas para que un candidato gane en primera vuelta. No, sí, la pregunta es bastante. Es cierto. Seguimos, yo creo que seguimos viviendo mucho de eso, de esa situación, simplemente que hemos mutado a otras formas también de vivirlas, de cómo se están presentando en el país, pero digamos que hay también otras corrientes que pueden de pronto asemejarse, pero no igualarse a cómo se estaba pasando o a cómo estábamos viviendo en esos años. Ya ustedes lo han dicho, imperaba el miedo y sobre eso entonces habría alguien que te decía: voy a traer esa seguridad, voy a traer esa paz. Ahora habría que mirar qué factor de esto que estamos viendo actualmente puede igualarse o asemejarse un poco, que diga es tan fundamental que necesitamos que llegue esa figura que vuelve y nos prometa esos cambios realmente. Entonces, aquí hay tres elementos. Un líder que aglutine, sería el primero. Segundo, una política pública que genere impacto, propuesta. Y tres, unas condiciones de país que generen la posibilidad de que toda la mayoría se decante en torno a un candidato. Ahora empecemos a analizar los candidatos. ¿Cuál de los tres tiene la capacidad de aglutinar esos tres elementos? Pero yo hago un paréntesis ahí y creo que es que también las condiciones de los votantes ha cambiado mucho. Ya no se mira simplemente qué están proponiendo, ahorita más va por emociones, qué me transmite X candidato, el cambio que hemos querido dar. ¿Por qué? Porque ha venido tendiente, ¿no? La derecha, que de pronto para ciertas poblaciones nos han invisibilizado en su manejo de gobierno, y a través de mirar en los transcurso de los años ese comportamiento, pues también ha hecho que migremos hacia otras posibilidades, esperando que estos cambios se hagan de una manera más efectivo, de una manera más reales para esa población. Entonces yo creo que también hay que mirar qué condiciones están dadas hoy que pueda ese candidato aglomerar o no una cantidad importante de votantes. ¿Qué es lo que nos está llamando? Vuelvo y repito, para mí ha cambiado más de mirar estas propuestas a esas emociones que nos transmite X o Y representante o candidato. Mirar la forma como se
recibieron, o la forma como se lograron, dijéramos, ese tipo de cambio frente al proceso. Entonces, como todo ser humano, de pronto a Uribe se le fue la mano, entonces hizo que se volteara mucho esa situación de tenerlo como el líder máximo, en la forma como, por ejemplo, aparecen los falsos positivos, ¿ya? La forma como le da garantía y hace que a la par de la guerrilla, entonces tenga que surgir los paramilitares para poder confrontar lo que él también desea. Ya, entonces, todo eso es lo que lleva hoy, con unos elementos de saber hasta dónde se sopesa esa situación. Porque es que aquí también tenemos que mirar dos temas fundamentales también. Gustavo Petro, para ser presidente, tuvo que ir a una segunda vuelta. Iván Duque, para ser presidente, tuvo que ir a una segunda vuelta. Juan Manuel Santos, que el que más se acercó con un 44%, tuvo que ir a una segunda vuelta. Entonces, aquí ya empezamos a mirar unas tendencias y son unos líderes, ¿sí? Entonces, aquí si miramos, votan 41 millones de colombianos. Normalmente van a la urna 25 millones de colombianos. Entonces, todo esto depende, es el centro. ¿Por qué? Porque el centro, a que ya no existe eso, pero ahí hay una votación que es la que define hacia los dos extremos, hacia dónde se va. Y allí podría de pronto incidir de pronto en uno de los dos candidatos de los bloques radicales, a ver cuál podría llegar. Pero como la derecha está dividida en dos pedazos, en dos bloques, el de Paloma, el de Abelardo, y Iván Cepeda está en un solo bloque, que es el del pacto histórico, pues la izquierda moderada y la izquierda extrema. También hay que tocaría mirar es si ellos tienen la capacidad electoral para hacer el 50+1. Y si el país está determinado en el 50+1, aprovechando la coyuntura actual, que es que le subieron el salario mínimo, que bajaron los peajes, esos elementos, ¿sí? Y unas prebendas, ¿sí? Si eso verdaderamente es un verdadero caudal para que la sociedad colombiana crea y haga el 50+1. Si esos dos elementos no se dan, van a para segunda vuelta tranquilamente y certifíquelo, ¿sí? Una apuesta. Los dos me dicen que va a segunda vuelta. Yo digo que todavía con el esquema como está, con las circunstancias que se ha dado esta campaña, pueda que se dé un bandazo y se pueda en la primera vuelta salir. Es algo que, como usted dice, lo vamos a ver en la medida en que estos dos bloques mueven a ese sector que se denomina, mal denominado, de centro, para ver hacia dónde la tendencia se va, hacia dónde se va, para dar estas circunstancias de dar o la segunda vuelta o salir de una vez. Sí, porque las encuestas sí nos muestran la fotografía del momento, pero la dinámica social en política varía. Como lo dijo el doctor Augusto, hay momentos, hay instantes que son los que marcan la tendencia en política. Cualquier mal error estratégico, político, de campaña, la tumba. Cualquier acción, del contrario, puede inclinar la balanza. Entonces, en estos 48 horas, la prudencia, el buen manejo, la estrategia de las redes sociales, los medios digitales que llegaron para quedarse en la política, también son las tendencias que son los nuevos elementos que influyen al electorado a votar, tanto positivo como negativamente. Sí, pero... Y de acuerdo, como usted logre manejar eso y lo logre direccionar, también se podría ver esa situación. Pero es muy difícil poder decir que en primera vuelta va a ganar el candidato de izquierda. Es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Es muy difícil porque los elementos constitutivos nos dicen a nosotros que este país también está en las ciudades mayoritariamente grandes. Hay unas tendencias de derecha muy, muy, muy importantes, muy marcadas. Por eso yo le dije al inicio, es que el Chocó no pone presidente.
Antioquia tiene 6 millones, Bogotá tiene 12 millones de habitantes, Valle del Cauca tiene 5, y así sucesivamente. Tenemos que mirar es cómo son las tendencias porcentuales en cada uno de esos departamentos para poder tirar una conceptualización de decir que en primera vuelta se gana. De lo contrario, muy complicado porque nosotros estamos en una región muy pequeña, pero nosotros no somos las tendencias para definir quién gana en primera o en segunda. Estamos de acuerdo. En ese análisis, pues podríamos decir que nosotros no tenemos ese caudal como lo tienen estas otras ciudades o estos otros departamentos, pero de acuerdo a lo que usted ha dicho, creo que si nos referimos a esas salidas en falso que se han tenido, entonces ninguno tendría posibilidad. Paloma estaría ya quemada, Abelardo el Tigre, mejor dicho, con tanta contradicción. Entonces yo creo que va un poquito más allá también de esos beneficios, de esas convicciones que se tienen, porque créame que lo que hemos podido ver, los que de pronto hemos seguido un poquito, no voy a decir que mucho, estas candidaturas en redes sociales, sobre todo lo que se ve en los medios, pues podríamos sacar ciertas conjeturas y realmente muchos de los que estamos alineados con otras cosas, pues no votaríamos por ciertos candidatos. Solo lo dejo allí, porque creo que si los medios servirían para eso, ya muchos se habían descalabrado, ¿no? Entonces hay que mirar también, creo, vuelvo y digo, hay beneficios y emociones también que están ahí en la balanza para definir ciertas cosas. Hoy, por ejemplo, bueno, es un tema que ya lo habíamos tocado con lo que había dicho nuestro excandidato, Luis Gilberto. Con lo que se mencionó, salieron a relucir algunas posturas muy firmes frente al Tigre, que yo le digo, aquí le decimos el Tigre, ¿cierto? Y uno diría, bueno, ¿por qué si han salido todo este tipo de cosas que lo contradicen en su mismo discurso, en su misma postura, frente a una persona que ya va a gobernar un país entero? Entonces ahí, vuelvo y le digo, para mí hay otras cosas también que pueden definir, y que es un conjunto muy grande de lo que puede definir esa elección del candidato. Lo que pasa es que en la derecha hay una característica muy especial. La derecha es antipetrista. No importa el candidato, se equivoque o no se equivoque, lo que necesitan tener un candidato que se vaya directamente a una competición con la izquierda, y igualmente los medios de comunicación sí son muy relevantes porque son el cuarto poder. A través de ellos llegan a ciertos ciudadanos que se dejan llevar e influenciar, instrumentalizar por lo que les va mostrando los medios de comunicación. Entonces, yo sí considero que los medios de comunicación son influyentes en esta nueva era, porque es una era distinta. No solamente ir a plaza pública, llenar plaza pública, porque por los medios de comunicación, mientras tú vas a 20,000 personas, te llegan a millones. Entonces eso también es muy importante, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en todas estas estructuras de poder y constitución de poder. Desde ese análisis podríamos decir también, como le estoy diciendo, que el problema aquí ¿cuál es? Si hay una segunda vuelta, la elección va a ser demasiadamente apretada. ¿Por qué? Porque la derecha se va a unificar. Al unificarse la derecha, estamos hablando hipotéticamente, nosotros ya sabemos que hay una votación que tiene Paloma Valencia, que son 6 millones que sacó en su consulta. E igualmente sabemos y estamos pendientes para ver si Abelardo está sacando 6.500, 7 millones de votos. Unidos esos dos votos le está dando una votación específica, casi 12.500.000. Ahora vamos a mirar cuánto refleja Iván Cepeda ahora en esta votación, si gana en primera o pasa en segunda, y con cuánto guarismo. Aquí vamos a mirar la diferencia de guarismo entre la derecha y la izquierda, y vamos a determinar si el centro tiene la capacidad de ir por uno de los dos lados y poner presidente. Es decir, que aunque el centro no tiene capacidad o vocación de poner un presidente, sí tiene capacidad o vocación quizás de ayudar a que coloquen los extremos uno. Y se le hago el análisis muy simple. Roy Barrera está trabajando sobre 400,000 votos, pero Roy Barrera pues se autodenomina progresista. Tenemos a Claudia López que está trabajando sobre 600,000 votos. Fajardo, yo siempre lo hemos trabajado sobre 700, 600,000 votos. Es decir, que ahí tenés 1 millón y pico de votos. Y si la diferencia es muy pequeña, ahí se va a definir quién va a ser el presidente, para donde cuáles esas corrientes
políticas de los ciudadanos y se les conquiste. Bueno, de todas maneras, hay mucha cosa por decir, pero el analista nos adelantó el análisis porque justamente les iba a informar que para encauzarnos nuevamente en este análisis y poder terminar, el departamento del Chocó en el 2006 fue la primera vez que ganó el uribismo en el departamento del Chocó. Conquistó al Chocó con un 49,78% y Serpa bajó a un 32,71%. Carlos Gaviria asomó con un 12,97%. Es la primera vez que el uribismo conquista el departamento del Chocó. Para las elecciones del 2010, y aquí voy a relacionar todo esto que se ha analizado, ya no hay reelección de Uribe, ahora asume el heredero en su momento de Uribe, que era Juan Manuel Santos, que fue finalmente el ganador. La tendencia más a centro derecha y continuidad de alguna manera del uribismo en principio. En estos días conversaba con la maestra Elías Córdoba y coincidíamos en que tal vez fue ese punto, ese quiebre entre Juan Manuel Santos y Uribe que dio cabida a empezar a hablar de extrema derecha. Porque Santos de alguna manera representaba a la derecha, era una continuidad de lo que venía siendo el uribismo, pero cuando rompen en el ejercicio de Juan Manuel Santos, siento que es más centro derecha y la postura de Uribe es más radical porque se convierte en un opositor de Juan Manuel Santos. Y ahí empieza a dividirse de alguna manera lo que eran las izquierdas moderadas, como hablaba ahorita nuestro analista, y se empiezan a hablar de extremas. La izquierda también empieza a generarse un quiebre que se puede ver más como en las tendencias de Mocus, del polo democrático en su momento. Hay una ruptura ahí, aparece los movimientos progresistas y de alguna manera se empiezan a dar los movimientos extremos de cada lado. Eso puede servir como un punto de inflexión, no quiere decir que sea literal, pues que ahí se generó todo, pero nos puede servir de análisis. Se da en segunda vuelta cuando Santos derrota a Antanas Mocus. Fue la elección de esa ola verde que en un momento yo llegué a pensar que iban a ganar. La ola verde hizo un trabajo mediático bien interesante, pero al final no alcanzó. Las redes sociales comenzaron a influir seriamente en las dinámicas políticas del país y los colombianos todavía respaldaron de alguna manera el proyecto uribista. Así que Santos gana en segunda vuelta. Hablamos de la paz, la seguridad. Juan Manuel Santos repite nuevamente con ese modelo de la paz. El plebiscito fue un punto también de discusión en ese momento. Uribe era uno de los opositores fuertes de ese asunto. Pero mire, como se nos va a ir el tiempo muchísimo en esto, yo sí quiero poder aportar algo sobre lo que analizaban de estas tendencias. Si el país hoy, yo creo que había un candidato, Petro era el candidato que podía de alguna manera lograr una victoria en primera vuelta. Pero ¿qué pasa? Petro le tocó abrir esa puerta de la izquierda. Ese primer golpe de la izquierda para llegar al poder no iba a ser fácil. Tenía que ser muy peleado y fue por unas mínimas que se logró la victoria y por unos acuerdos que tuvo que lograr Petro y bajarse de alguna manera decir los pantalones, como se dice coloquialmente, para poder llegar. Si Petro no hubiera sido el primero y fuera el segundo ahora en una tendencia de izquierda, a lo mejor habría logrado. Mire, el país ya no vota por ideas, el país vota los personajes. Aquí ya no seguimos lo que nos plantean en mayor medida. El caso es Uribe y Petro. Ellos radicalizan el país. Hay gente ciega con Uribe. No le importa el proceder, las formas. Hay uribistas que no cuestionan nunca nada de Uribe. Para ellos es perfecto. Y hay personas que no cuestionan para nada a Petro, como si fuera perfecto. En lo que quiere decir que las ideas quedan en un segundo plano y los personajes pasan a ser la principal carta o fuente de poder ir a votar. Hay gente que va a votar la Cepeda porque es la continuidad de lo que plantea Petro. Y hay gente, como pasó con Juan Manuel Santos. Le votaron a Juan Manuel Santos porque era uno de los que planteaba Uribe que debía seguir. Entonces, al final, yo creo que a los votantes se les va moldeando también de alguna forma. Y hay unos discursos que calan más que otros, es cierto, que logran unos votantes, es cierto, y también creo que el centro va a ser fundamental. Por ejemplo, yo planteaba, creo que hacíamos en análisis hace un par de días, logrará, por ejemplo, un tipo como Luis Gilberto, que fue fórmula de Sergio Fajardo, que Sergio tome alguna inclinación clara.
porque ese caudal votante de Fajardo sería fundamental en un momento como este. Yo digo que no, Fajardo va a ser coherente y fiel a su tendencia a dejar en libertad a sus votantes. Pero la pregunta está ahí planteada. Claudia López ha coqueteado un poco más con la izquierda. ¿Se decidirá en segunda vuelta por la izquierda definitivamente? Hay que esperar. Usted hablaba de la unión entre Paloma y Abelardo. Indudablemente se van a unir. Ellos ahora se abrazarán después de la segunda vuelta y todo lo que se hayan dicho quedará en un segundo plano y van a luchar para derrotar al progresismo, a la izquierda, a Petro, a Cepeda. Pero yo no creo que esas sumas estén tan cercanas. No creo que esos 6 millones se mantengan. No creo que sea tan matemático. Porque hay unas circunstancias especiales que dieron los 6 millones de votos a Paloma y habría que mirar si ella realmente tiene ese caudal. Aunque tenemos que tomarlo como referencia porque fue lo que sacó, pero a día de hoy Paloma viene completamente disminuida. Yo no creo que mantenga ese caudal votante. La votación que se va a mirar si hay segunda o sale una vez es precisamente lo que saquen ahorita en esta primera vuelta. Y mire que mirando las elecciones, que viendo las elecciones del 2010, ahí es donde hay el quiebre de los partidos tradicionales, comienzan a desaparecer y comienza ya lo que usted decía, más mirar al candidato. Por ejemplo, el Partido Conservador sacó un 6.13% con Sanín, que era la candidata oficial, y el liberalismo, por primera vez, el último de los partidos tradicionales, después de lo que hemos dicho, cómo venía, que fue con Humberto de la Calle Lombana. Casi pierden hasta la personería jurídica. Sacó 4.38%. Aparece ya ahora sí Santos, como usted decía. Aparece Antana Mocus, que el movimiento que se veía en ese tiempo, de pronto no supo aglutinar a los demás sectores que habían quedado por fuera. Y dijéramos que fue el último chance de Germán Vargas para estar, porque quedó de tercero en esas elecciones. Y empieza a surgir Petro con una izquierda que ya venía haciendo sus primeros pininos así fuerte con Gaviria, el magistrado, y entonces ya se señala como una cuarta votación. Entonces, es interesante ver cómo ahora ya ni siquiera los partidos, porque usted sea liberal o conservador o cambio radical, el que sea, no, es lo que la imagen del candidato vaya reflejando frente a los votantes. Y la pelea pues que tuvo Santos con Uribe es lo que genera precisamente que él sea más apretado, pero que de todos modos gane cuando allá le quedó el segundo, el primero había quedado... en la primera vuelta gana Oscar Iván Zuluaga y en segunda vuelta Santos remonta. Sí. Que es un fenómeno que pocas veces se ve. No sé si en el ejercicio que hemos hecho se haya visto. Creo que es la única vez que ocurrió. ¿Cierto? No, y sí. Con Pastrana. Bueno, anteriormente. Pastrana Sí, es cierto. Que le ganó a Serpa en la segunda, habiendo ganado Serpa la primera. Incluso, mire que hay un detalle en toda esta referencia de antecedentes muy importante que no lo podíamos pasar. Tanto Álvaro Uribe, Germán Vargas Llera, Juan Manuel Santos son liberales, provienen de casas liberales. Sí. Y mucho importante, Juan Manuel Santos, el abuelo fue presidente de Colombia, Eduardo Santos. Sí. Dignatario fue como liberal. Sí. Entonces, mire que lo que nosotros llamamos derecha, realmente eso es liberalismo, porque ellos nacieron en el Partido Liberal. Y tanto Germán Vargas Llera, que el abuelo fue presidente de Colombia por el Partido Liberal. Carlos Llera Restrepo. Álvaro Uribe, pues es un hacendado, pero... No, pero Uribe también. Viene y fue senador de la República por el Partido Liberal. Que donde nos dejó la ley 100. Sí, entonces póngale cuidado a ese detalle y entonces usted va mirando por qué él marcó unas tendencias en el departamento de Chocó, ganando en cierto momento, porque es que es su extracción, ¿sí? Su extracción es liberal. No, y mire, cuando llegamos al 2018, de alguna manera, que parecía que Uribe se venía diezmando, vuelve el uribismo con Iván Duque, y ese uribismo le tocó unas circunstancias especiales. Vino la pandemia, fue un gobierno muy cuestionado, atravesado por varios paros, manifestaciones públicas,
y realmente no pudo lograr un gobierno que pudiera lograr esa continuidad del uribismo, y es ahí donde, ese es el punto de inflexión para que la izquierda logre lo impensado, ¿no? La primera vez que un gobierno de izquierda asume en el país, para el año 2022, Gustavo Petro logra imponerse en las elecciones, impone ideas de progresismo, reformismo social, y Petro derrota a Rodolfo Hernández en un margen muy pequeño. Ganó con un candidato claramente identificado con la izquierda. El Chocó votó claramente por Gustavo Petro, más del 80% del departamento del Chocó votó hacia ese candidato, e indudablemente creo que la izquierda va a mantener esos niveles en porcentaje de votación. Yo creo que se van a acercar o van a mantener esos porcentajes para estas elecciones. ¿Qué tanto se representará en votos? Lo que pasa es que con Gustavo Petro hay una cuestión muy particular que hay que analizar. Gustavo Petro, cuando ha tenido el poder, siempre lo ha perdido. Ahorita como alcalde de Bogotá lo perdió. Es decir, la alcaldía no quedó en su candidato. Se la ganaron. Ese es una de las grandes incógnitas que vamos a vivir ahora el domingo. Si él es y tiene la capacidad de poner un presidente de la República. ¿Sí? Algunas cosas que eso ha llegado mucho a las comunidades. Algunos beneficios que él ha mostrado a la clase trabajadora, entonces eso ahorita lo tiene como un sostén. Lo del salario mínimo, que usted va donde vaya y de eso se habla. La Reforma laboral. La reforma laboral. Lo que ha hecho con algunos algunos terrenos que ha podido entregarla sin tener todavía reforma agraria, ha podido darla a muchas comunidades que estaban pendientes que esos bienes que le habían quitado en una época volvieran a donde ellos. Y hace una serie de cositas que fueron, así sean populares, ese que lo ha mantenido. Mire, que nadie pensó que terminara con un favoritismo, una favorabilidad frente a él, como el 40 y pico %, cuando la tendencia de estos últimos presidentes es de terminar con una imagen totalmente destrozada. Entonces, todo eso, por eso es que decimos que las redes, que la forma como se hace la política hoy, ha hecho un cambio que no le da a uno todavía elementos para decir en estas elecciones cómo va a ser ese comportamiento. Es que en conclusión aquí el domingo lo que vamos a estar es en un plebiscito, porque prácticamente un plebiscito, pues si el gobierno de Gustavo Petro es excelente, lo más normal es que elijan a Cepeda, y si no se da de esa naturaleza, lo más posible es que pasen a la segunda y se complique la cosa. Ese es porque el que realmente está haciendo jefe de debate de Iván Cepeda en este momento es el presidente de la República, ¿sí? Entonces, todos esos elementos como la reforma pensional, la reforma laboral, el sistema de salud, el salario mínimo, van a jugar en toda esa bolsa en torno a ver si el pueblo colombiano está conforme o no está conforme con este tipo de gobierno. E igualmente, si está conforme, puede pasarlo de la primera vuelta, o si hay una parte mayoritaria también del país que no está de acuerdo con estos temas, entonces podríamos pasar a una segunda vuelta. Y aunado con la división que no se había visto de esa naturaleza entre la derecha, con dos candidatos que se quitan se quitan hasta lo que sea, pero que en un momento determinado, cuando ellos vean todos sus prebendas en peligro, se unen, se tapan la nariz y se van hacia un extremo de decir, ganamos como sea. Que con Rodolfo iban a hacer eso. ¿Usted se imagina un presidente de Colombia como Rodolfo que lo hubiéramos tenido? Incluso, claro que sirvió que fuera para Miami claro, incluso doctor Augusto, es que los votos de la derecha pueden estar divididos entre dos candidatos, pero no salen por la izquierda, quedan en la misma derecha. O sea que la variación no es a favor de la izquierda. ¿Sí? Correcto. Pero, juega lo que hemos dicho, que los llamados centros
cómo vaya a jugar en esa segunda. Pero en esa de segunda. alguna manera que la derecha hoy se vea en una dinámica que habitualmente suele estar el otro bando, también no deja de ser una situación compleja para ellos. Yo creo que la tendencia del país ha sido siempre de segundas vueltas. Apenas ha habido un caso, que es Álvaro Uribe. El resto siempre han sido con segundas vueltas. Así que digamos que la segunda vuelta de alguna manera a ver, cuando se gana en primera vuelta, como ganó Álvaro Uribe Vélez, había gente que todavía quería votar por lo que venía, solamente que había un porcentaje mayor que quería el cambio. Ahora, cuando se da segunda vuelta, todavía hay un porcentaje importante que quiere continuar con lo que está, solamente que no logra esa mayoría que se establece por ley para que se dé en primera vuelta. La segunda vuelta es el escenario más probable por la tendencia que se ha dado, pero perfectamente se puede dar una segunda vuelta y todavía se siga sosteniendo la mayoría de la tendencia que quiere que siga el modelo que está de país. Yo quiero cerrar en este aspecto, este análisis histórico que hemos hecho con varias conclusiones. El país pasó de una votación bipartidista a más personalista. Los partidos tradicionales dejaron de ser un peso, sino que los personajes empezaron a generar las tendencias. El uribismo dominó el país durante 2 décadas, del 2002 al 2018, tuvo una influencia clara con la escogencia del presidente y su modelo de gobierno. La izquierda dejó de ser marginal. Si hacemos un recorrido, pasó de tener un 6% en el 2022 a un 22% al 2006, un 25% en el 2018, hasta lograr la presidencia en el 2022. El Chocó suele votar distinto al promedio nacional. Y aquí yo les quiero plantear algunas cosas. Las elecciones del siglo XXI han estado marcadas por 3 ciclos claros: el de la seguridad y la guerra, que se planteó del 2002 al 2010, la paz y el posconflicto, que se planteó del 2010 hasta el 2018, y la tendencia a los cambios sociales, la desigualdad y las reformas, que viene del 2018 a la fecha. ¿El Chocó vota por ideologías o por expectativas de cambio? ¿El liberalismo chocuano murió o simplemente se transformó en progresismo? Necesita como 3 programas. Es cierto. Esta pregunta porque cada una tiene una connotación amplia. Esta pregunta queda reflotando porque el uribismo, ¿existe todavía una mayoría uribista en Colombia? Porque, ojo, no tiene el poder, pero el número es importante. Uribe sigue siendo que se entienda bien políticamente hablando, una amenaza constante para cualquier contrincante. ¿Las elecciones de Petro fueron un hecho excepcional o es el inicio de una nueva tendencia? Y aquí me voy a amparar un poco por lo que decía el abogado Harold, y es que vamos a ver cómo le funciona a Petro, si logra poner a un presidente y lo convierte en tendencia, o se convierte Petro en un hecho excepcional porque apareció un tipo en la política que hace rato no se veía discursivamente como fenómeno, que viene apalancado de esas luchas que ha venido teniendo desde el Congreso y cuando fue alcalde y cuando lo tumbaron mediante la Procuraduría y vuelve al poder con la Corte Interamericana. O sea, todo ese fenómeno Petro le sirvió muchísimo para llegar al poder y fue algo excepcional. Ahora llega el momento de determinar que si se queda en un hecho aislado como fenómeno político personal o logra tenerlo o establecerlo como una tendencia, y Colombia definitivamente le abre las puertas al progresismo de manera más constante. Ahora, hay que tener en cuenta también que para estas elecciones ya comienzan los países fuertes como Estados Unidos a buscar desequilibrar las balanzas. Por eso vemos que ya está en Colombia el senador Berry Moreno, que viene como observador y se atreve incluso a hacer, que parece que se le barató porque los de una de las tendencias dijo que no iba, a decir que para el lunes tiene un desayuno ya con Paloma y con Abelardo, gane quien gane. ¿Qué significa eso? Que lo van a respaldar el que sea como sea. Y viene también prevalido de que como nosotros, y tenemos que aceptar eso, a veces nos queremos dar muy populistas y tratamos de meternos en las casas ajenas. Esta vez tenemos que quedarnos callados porque eso es lo que trató de hacer nuestro presidente, incluso en la misma elección de
de presidente de Estados Unidos. Ya, y como trató de hacer en Ecuador, y como trató de hacer en Bolivia. Entonces, hoy está recibiendo un poco de su medicina. De su medicina. Hoy cuando se presenta estas cosas que antes era impensable, ya se ve esa tendencia que van a jugar un papel fundamental esos respaldos que van a recibir también de afuera. Yo le cierro con algo. ¿Qué tan determinante será el voto afrocolombiano en estas elecciones? Recordemos que en el pasado fue fundamental para aportar a ese triunfo de Gustavo Petro. A hoy, por la vicepresidenta que tenía. Obviamente, ahora hay otra fórmula. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero hace 4 años Gustavo Petro tuvo como fórmula a Francia Márquez y de alguna manera Francia logró condensar al pueblo negro para votar masivamente, casi de manera unánime. Esto es casi, hay unas excepciones, con ella y con el presidente Gustavo Petro. Ahora Iván Cepeda, no sé si de manera estratégica o no, utilizan como fórmula presidencial a la otra minoría del país, que siempre ha estado, exactamente, que siempre ha estado en ese discurso de la marginalidad y que de alguna manera el progresismo lo ha querido tener de su lado, y tienen como fórmula vicepresidencial a una persona de la comunidad indígena. ¿Logrará Aida condensar de la manera que hizo Francia Márquez a toda la comunidad o al pueblo indígena para lograr justamente esa diferencia que se necesite en un momento determinado para poder lograr la presidencia? Lo que pasa es que aquí hay 2 temas especiales. Cuando Francia Márquez aspiró a la vicepresidencia, se pudo contar 1 millón de votos. Se dijo que ese 1 millón de votos eran afro. En este momento no podríamos contabilizar los votos afro, porque no hay un parámetro de medición nacional que nos permita decir que cuántos afros votaron. Lo que sí también es importante es determinar cuántos indígenas votan, pero acuérdense que Iván Cepeda estuvo en una consulta, pero no fue a la gran consulta, a una gran consulta que permitiera mirar y medirle a él una votación base, que nosotros podamos decir que a partir de lo que sacó con lo que va a sacar ahora, ahí está la diferencia entre Iván Cepeda y la indígena que va de vicepresidenta. Es decir, allí todo se juntó en el mismo costal, entonces es muy difícil nosotros materializar por sectores cuánto vota cada etnia. Todo lo contrario, aquí estamos en una actividad nacional y solamente la única manera de poder medio contar eso sería el departamento del Chocó, porque es mayoritariamente afro. Pero los afros de Antioquia, los afros del Valle del Cauca, los afros de Cartagena, sería muy difícil uno poderlos medir estadísticamente y decirle a Iván Cepeda, estos son todos los afros de Colombia que votaron por usted. Bueno, ese es otro debate que vamos a ver en estas elecciones que se nos avecinan en 48 horas. Así es, y nosotros vamos a estar ahí, doctor Augusto. Hay que informarle también a la audiencia que Dios mediante vamos a estar el domingo ahí mirando cómo transcurrieron las votaciones, cuál es ese primer aviso de quién podría ser nuestro presidente o presidenta, o cómo quedó realmente hasta ese momento, digamos, las votaciones. Vamos a estar conectadísimos, así que estén súper pendientes porque vamos a tener ese rato con ustedes ahí en las votaciones. Sí, Bueno, lo que se espera es que a las 6 de la tarde ya se tenga más o menos claro una proyección, sí, una si proyección. hay o de una vez el presidente o si va a las 2 vueltas. Porque a las 6 ya hay una consolidación de la votación, entendiendo que como hay una sola corporación a elegir, no hay ese problema de la ruta que se demora mucho más porque tienen que hacer los escrutinios de varias, esta vez únicamente para presidencia. Así es, sí señor, usted ya lo ha dicho, Jairo Andrés. Yo brevemente le voy a comentar algo a la audiencia. Ayer estuvo el ex candidato Luis Gilberto Murillo aquí en Quibdó en un encuentro que ha denominado Con los Amigos. Estuve presente escuchándolo atentamente.
No, ¿Jair? Jairo no está. No, el doctor Jair. Ah, Yo creí que iba a estar allá para que fuera un mano a mano bonito. habría sido interesante ver Claro. Ese debate. ese debate porque de alguna manera Luis Gilberto en el espacio dio un discurso de casi 40 minutos, si no me falla la memoria, y fue una defensa a su frase, ¿no? Fue una ratificación a su frase, a la forma, al tono, a la manera, y algo que él ha denominado la verdad consultada con la historia. Entonces, es decir, él plantea que es su opinión, pero empieza a hacer un recorrido de lo que ha sido la derecha con el pueblo negro, y se sustenta. ¿Qué comportamientos ha tenido la derecha con determinados personajes en la historia? Que me pareció, le comentaba a Nancy, una defensa muy buena de su frase. ¿Quiere decir que tiene la razón? No, no es la verdad absoluta, pero la defensa la hizo muy buena. Destaco algunas cuestiones que dijo, y es que hay momentos en la historia que hay que radicalizar el pensamiento. No hay que buscar que nos quieran, hay que buscar que nos respeten. Eso planteaba. Y después planteó algunas cuestiones discursivas planteó un debate que me parece interesante, y es ¿cuándo vamos a sacar a los esclavistas del himno del Chocó? Por ejemplo, eso estaba ahí sobre la mesa, lo hemos conversado con el profesor Sergio Mosquera, que hemos hecho un ejercicio de conversar con él y revisar qué dice el himno y qué nos representa y quiénes son los personajes que aparecen ahí. Pero digamos que se ha quedado ahí, nadie se anima a dar ese paso. Él lo puso sobre la mesa el día de ayer, y a mí me gustaría que el departamento del Chocó se pudiera brindar esa discusión. Pero yo le adelanto porque tiene el derecho a la ¿cómo se llama? A la réplica. Yo le adelanto ese análisis que él hace, la Academia de Historia lo tiene ya hace 4 años. Nosotros hemos ido a varios municipios incluso a hablarles allá de que cómo tienen, por ejemplo, en Ciertegui, como en sus homenaje con el nombre de una persona que fue tan esclavista como Matías Tres Palacios. Como en Pizarro, en el Bajo Baudó, tienen a Francisco Pizarro como la mayor grandeza. Y allí mismo en el himno hay citando a unas personas que fueron esclavistas. Entonces, en esa parte yo creo que va a tener mucho, no sé si fue que escuchó a algunos defensores de esta tesis, por ejemplo, tipo el doctor y actual presidente Víctor Hugo Moreno es radical en ese punto. Entonces, es bueno que esos temas se pongan ya a la luz del público, porque nosotros vamos tocando esa parte. Tiene su réplica corta porque nos hemos pasado. Yo en estos temas soy muy concreto. El doctor Luis Gilberto viene de ser gobernador por Cambio Radical. Viene de ser ministro por Cambio Radical. Es decir, viene de la derecha. ¿Sí? Entonces, hace unas reivindicatorias, hay que analizarlas desde ese punto, porque lo que ha hecho fue que venía en el centro, en una campaña de centro, donde esos temas no los tocó. Pero cuando se adhiere al pacto histórico y se va a la línea de radical, está saliendo con estos temas. Pero también él tiene que entender que antes del pacto histórico existía el Partido Liberal, el Partido Conservador, y hay negros que votan por esa tendencia, y Colombia es plural. ¿Sí? ¿Qué quiere decir plural? Que las personas no deben de ser identificadas por una ideología, porque una ideología no cambia el color de piel ni la identidad de un negro. Yo creo que las colectividades no deben de ser marcadas por ideología. Las colectividades, uno como persona se puede marcar de yo tengo tendencia izquierda o derecha, pero está mal las colectividades. No podemos pensar que los afros tienen que ser de izquierda. Yo sí, ahí estoy de acuerdo con eso. Pero Luis Gilberto no es distinto a cualquier otro político que ha transitado de un lado a otro. Creo que el historial podemos hacer el ejercicio con todos o casi todos los políticos de este país o del departamento del Chocó, y han navegado por cualquier lugar. Así que digamos que esa es la dinámica de la política. Lo cierto sí es que usted con ese punto que salió se volvió hasta nacional, porque eso lo tocaron a nivel nacional, y la gente está esperando, bueno, la tutela
que como las cosas en Colombia ya las definen después de que no tengan nada que hacer. Me parece peligroso Entonces, si le dan cabida a esa tutela, lo debo decir. Aquí de frente, mire, de frente, ¿no? Pero será para análisis el domingo si nos acompaña. Podemos exacto. ampliar un poco ese Más, debate. es cierto. Bueno, ahí está la invitación sobre la mesa. Yo sé que usted la va a aceptar y allá vamos a estar el domingo charlando un poco también sobre este tema que ha sido bastante controversial. Bueno, a ustedes agradecerles por conectarse con nosotros aquí en su programa de opinión El Yunque. Hoy viernes cerramos esta semana, pero recuerden que el domingo nos vamos a ver en un tiempo moderado desde las 3:30, pero vamos a estar discutiendo precisamente lo que nos tiene hoy en esta charla, que son las elecciones presidenciales de Colombia. Sí, claro, es que vamos a votar temprano, mi gente, no importa la lluvia. Recuerden que aquí estamos acostumbrados a ver llover y eso no nos puede detener en la casa. Voten, se mojan un ratico si es el caso y vuelven a la casa y se acurrucan. Así que a esperar resultados, y nos acompañan de paso. Así que bueno, ya ustedes saben, nos vemos el domingo. Muchísimas gracias a estas casas como Chocorradio, Ecos del Atrato, F5 Medio de Comunicación y Raza TV que transmiten El Yunque. También a nuestros controles, Félix y el George, por hacer su magia tras bambalina. A ustedes muchas gracias por conectarse. A mis compañeros aquí en set también, muchísimas gracias por esta compañía. Y mi nombre es Neisy Gamboa Serna. Nos vemos la próxima semana, bueno, en sesión de este domingo. Hoy es tu día de ganar. Hoy es tu día de ganar. Si lo soñaste, juégalo. Si te lo dijeron, juégalo. Si lo imaginaste, juégalo. Si lo viste, juégalo. Juégalo en Super Hero. El antioqueño me gustó. Suave, suavecito. Y ese antioqueño me gustó. Y ahora pida aguardiente antioqueño de litro en Tetra Pak. 24 grados sin azúcar. Es más sabroso. Trae mayor cantidad y a menor precio. Aguardiente antioqueño de litro en Tetra Pak. No da guayabo. Rico, suavecito. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y ahora, con aguardiente antioqueño en Tetra Pak, 24 grados sin azúcar. Reclama tu boquilla Tetra Pak para que lo disfrutes más agradablemente. Aguardiente antioqueño, nota guayabo. El antioqueño me gustó. Oído Chocó, oído Colombia, invitación especial a la 13ª versión de la Jotatón del 26 al 29 de junio, porque en Tao vivir con dignidad y la cultura es posible. Alcaldía de Salón, Departamento del Chocó. Los esperamos. Por el día de hoy hemos llegado al final de su programa El Yunque. Los esperamos en una próxima edición. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. El 30 de mayo hasta las 6 de la mañana del 1 de junio y el porte de armas está restringido desde la medianoche del sábado 30 de mayo hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de junio.